Estamos en la segunda semana del estudio que comenzamos la semana pasada. ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros? ¿Cómo se llaman los primeros 5 libros de la Biblia? Tienen un nombre. Y estos primeros 5 libros son conocidos como el Pentateuco, que yo creo que ya muchos de ustedes lo saben. Ahora, ¿cuál es el Pentateuco? Pues son los primeros 5, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los libros que hacen el Pentateuco, ¿ok? Son los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, aparte de eso, tenemos 17 libros que se llaman históricos. Que esos libros históricos incluyen los Pentateucos, los Pentateucos, los 5, pero los 17 libros históricos habla de Génesis hasta Esther. Esos son los 17 libros históricos. Ahora tenemos 5 libros que se llaman poéticos o de sabiduría, que es de Job a Cantares. Esos son los 5 libros que contienen poesía o sabiduría. Los 5 libros. Y por último, en el Antiguo Testamento tenemos 17 libros proféticos, que es desde Isaías hasta Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, todo eso es el conjunto de nuestros libros en el Antiguo Testamento. Y es bueno saber eso, porque cuando tú vas a estudiar un libro y quieres estudiar historia, ya sabes a dónde irte. Quieres estudiar algo de sabiduría, ya sabes a buscar los 5 libros. O quieres estudiar profecías, ya sabes a qué 17 libros acudir cuando quieres entender algo de estos temas. Entonces, ahora, aquí es donde vamos a tardar un poco de tiempo en estos libros. ¿Por qué? Porque mi propósito es darles una panorama de cada libro. De cada libro del Antiguo Testamento. El propósito mío es darles una vista panorámica. Y no vamos a entrar mucho en los detalles, porque olvídense, esto nos tomaría muchos tiempos. Hacemos algo básico que nos va a dar información. Yo creo que les va a servir mucho. ¿Y saben para qué nos sirve conocer la panorama de cada libro, iglesia? Porque cuando uno quiere estudiar un tema, cuando uno quiere estudiar algo, ya sea para ti o para dar un estudio, algo así, tú tienes que saber de qué se trata el libro, de qué se tratan los libros. Y si no sabes de qué se tratan los libros, pues a qué libro vas a ir para hablar de sabiduría, o para hablar del perdón, o para hablar del amor, o para hablar de la conquista, o no sé, ¿verdad? Hay tantas cosas que uno puede hablar. Entonces, por eso el panorama de cada libro es bien importante. Así que vamos a entrar hoy con el libro de Génesis. Vamos a entrar con el libro de Génesis para que puedan entender un poquito la historia de Génesis. ¿Estamos listos, iglesia? Entonces entramos a Génesis, nuestro primer libro que vamos a empezar a ver. Y como introducción vamos a ver que el libro de Génesis es el libro de los comienzos. Es el primer libro de la Biblia. Y ¿qué narra? Narra el origen del universo, de la humanidad y del pecado y el pueblo de Israel. Son unos aspectos que vemos en Génesis cuando tú comienzas a leer Génesis, ¿correcto? Y Génesis también explica cómo todo empezó, el principio de cada cosa que Dios creó. Génesis explica cómo empezó, pero también establece la base de toda la Biblia. Ese es el fundamento, es la base de la Biblia. ¿Por qué? Porque de ahí vemos creación, vemos caída, vemos promesas y vemos redención en este libro de Génesis. Entonces es importante que conozcamos qué es el contenido de Génesis, y ese es parte de. Ahora, Génesis tiene un tema central y es importante conocer el tema central de cada libro. En Génesis, el tema central es Dios es el creador soberano que inicia su plan de redención para la humanidad. Desde Génesis empieza Dios a redimir, a tratar de una manera u otra borrar el pecado, fortalecer a la gente. Desde ahí comienza
el plan de Dios hacerse efectivo. Ahora, ¿quién es el autor de Génesis? Bueno, tradicionalmente se le acude o se le da el crédito al escritor Moisés. Moisés, quien recopiló y organizó estas narraciones bajo la inspiración divina. O sea, Moisés no lo hizo nomás por hacerlo, ¿verdad? Ahora, bien importante, les quiero dar la estructura de Génesis. Es importante porque así tú puedes irte a cierto capítulo, a cierto versículo para ver algo que estás buscando, te ayuda a navegar la Biblia más fácil o con un propósito. La estructura número 1, capítulo de 1 al 11 es historia primitiva. Historia primitiva, y te voy a dar algunos puntos que están dentro de esta historia. Punto número 1 es creación del mundo. Número 2, Adán y Eva y la caída. Número 3, Caín y Abel. Número 4, vemos el diluvio en tiempos de Noé. Y número 5, la torre de Babel. Son algunos puntos que vemos en el capítulo 1 al 11 que todos son súper importantes porque todo tiene algo para nosotros. Ahora, este capítulo 1 al 11 explica el origen del pecado y la dispersión de la humanidad. Ahí vemos entre el 1 y el 11, vemos cómo entró el pecado, qué es lo que sucedió, ¿verdad? Ahora, número 2, capítulos 12 al 50, es la historia patriarcal que vemos ahí algunos puntos que se centra en los patriarcas, que vemos Abraham tiene el llamado y el pacto, lo que sucedió. Isaac, heredero de las promesas. Si tú ves la historia de Isaac, tú dices, wow, cómo Dios favorece a sus hijos. O sea, tú puedes ver pozos secos que revivió Dios para él. O sea, cosas milagrosas que Dios hizo para Isaac. O sea, te invito a que lo leas. Número 3, Jacob, ¿verdad? Vemos la transformación y naciones allí que se empiezan a desenvolver. Y por último vemos a José, providencia y perseverancia. Vemos ahí estos puntos ahí importantes. Entonces, en estos capítulos 12 al 50, Dios forma un pueblo a través de una familia. Es lo que van a ver ustedes si leen esos capítulos allí. Ahora, se separó en dos partes el libro, ¿verdad? Tiene 50 capítulos. Y hay mucha más información, pero hoy lo hice porque si no nos quedaríamos semanas estudiando esto. Ahora vamos a ver el contexto histórico. 3 puntos, el contexto histórico de Génesis. Número 1, relata eventos desde la creación hasta la llegada de Israel a Egipto. Todo eso lo vemos en Génesis. Número 2, cubre un largo periodo de posiblemente miles de años. No sabemos exactamente cuántos miles, pero abarca miles de años Génesis. Es bastante información. O sea, no crean que lo que Génesis habla o dice o leemos es algo que, wow, sucedió en 10 años. No, esto es algo que hay miles de años de relatos allí. Y número 3, refleja un mundo antiguo con culturas y costumbres del cercano oriente. Son cosas que vamos a ver. Ahora, Génesis es el fundamento histórico y teológico de toda la Biblia. Toda la Biblia. Ahora vamos a ver las personas destacadas, las personas sobresalientes en Génesis. Adán y Eva, ¿quién fueron ellos? Los primeros seres humanos. Número 2, Noé. ¿Qué hizo Noé? Perseveración de la humanidad. Número 3, Abraham. ¿Quién fue Abraham? El padre de la fe. Jacob, origen de Israel. Y José, instrumento de la salvación. Son personas importantes que destacaron en el libro de Génesis. Ahora vamos a ver también los temas teológicos que están dentro de Génesis. ¿Quieres estudiar teología? Apunta esto, porque aquí es donde uno saca la teología, aquí es donde uno estudia teología. Cada libro tiene teología. Cada libro. Número 1, teología. Temas teológicos, la creación. Lo ves en Génesis, Dios es el origen de toda creación. Número 2, la teología del pecado. La caída afecta a toda la humanidad y mucha gente no lo cree. Creen que no nacen con pecado, creen que no son pecadores, creen que son perfectos. No entienden la teología, no entienden la doctrina del pecado. Y Génesis lo empiezas a ver, lo empiezas a entender. Y obviamente de Génesis te tienes que ir a varios diferentes libros para que de veras entiendas toda la doctrina.
Vemos número 3, temas teológicos de juicio y gracia. ¿Por qué? Porque Dios juzga, pero también salva. O sea, juicio y gracia. Están los dos aspectos ahí. Número 4, tema teológico es el pacto. La promesa a Abraham, ¿sí? Porque es el primer pacto que Dios hizo, la promesa a Abraham. Y por último, providencia. Dios gobierna incluso en medio del mal. Esa es la providencia del Señor. Y el tema clave, vemos aquí que Dios inicia un plan perfecto para redimir al hombre caído. Ese es el plan perfecto de Dios en Génesis. Ese comienza allí en Génesis. ¿Y saben en dónde comienza ese plan perfecto? Alguien lo tiene que saber. Génesis 3:15, el protoevangelio. Desde ahí empieza a desarrollarse el plan de Dios. No empieza el plan de Dios, yo ya lo tenía, pero se desarrolla el plan salvífico, el plan de redención en Génesis 3:15 en adelante. Es donde vemos ese plan de Dios, el protoevangelio es conocido así. Ahora en Génesis vamos a ver el carácter de Dios en Génesis. Es bien importante. ¿Tú quieres conocer a Dios? Génesis te lo presenta en, por ejemplo, un carácter 1, creador. Dios es creador. Origen de todo lo que existe. Ese es en Génesis. Número 2, ves la soberanía de Dios. Soberano. Gobierna sobre la historia. Número 3, ves un Dios justo. Ves que juzga el pecado con diluvio, ¿verdad? Con la lluvia, con diluvio, y también a Sodoma y Gomorra. O sea, vemos cómo la justicia de Dios sobre todas estas cosas. Vemos también otro carácter de Dios. Vemos que es fiel. ¿Por qué? Porque Dios va cumpliendo sus promesas aquí en Génesis. Y vemos que Dios es un Dios providente, porque su obra detrás de todas las circunstancias, Dios trae provisión, Dios está allí para todo. Entonces, ¿cómo podemos concluir este libro de Génesis? Bueno, Génesis establece el fundamento de toda la Biblia, toda la Biblia. Número 1, el problema. El pecado entra al mundo. Es lo que Génesis nos revela, nos enseña el problema. Todo estaba bien hasta que comenzó el problema. Entonces Génesis te enseña el pecado, el problema, y te enseña la respuesta. Dios inicia el plan de redención. O sea, Génesis te da el problema, pero te da la solución. La solución está en Génesis 3:15. El protoevangelio es la solución del pecado en el mundo. Qué padre, qué bueno que el Señor nos dio la solución. Ahora, desde el principio vemos algo en Génesis desde el principio. Vemos que Dios no abandona al hombre. Gracias a Dios por eso. Vemos que Dios no abandona al hombre, sino que comienza, en vez de abandonar al hombre, en Génesis Dios comienza una historia de salvación que se desarrolla en toda la Escritura. Gracias a Dios por su plan redentivo. Ahora, como nos enseña A.W. Pink dice esto, dice: Génesis proclama la majestad absoluta de Dios. Toda la revelación bíblica fluye de este carácter divino. Génesis nos enseña todo el carácter de Dios, toda la belleza de Dios. Y con eso terminamos Génesis. Ahora entramos al libro de Éxodo. Y ustedes son expertos en Éxodo. Ya, yo creo que si subo cualquiera aquí arriba me dice esto sin ver los apuntes. Son expertos, pero les voy a recordar nomás. Entonces vemos que el libro de Éxodo es una narración y narra cómo Dios libera a Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Se acuerdan? Es la liberación de Egipto. Dios los libera. Y no solamente libera a Dios, sino Dios también en Génesis establece una relación de pacto con su pueblo. Ese es nuestro Dios. Dios no abandona, Dios libera, te saca. ¿Y para qué? ¿Para qué lo sacó para Génesis? ¿Se recuerdan? ¿No más para decir eres libre? Lo sacó de Génesis, lo sacó de Éxodo, de Egipto. ¿Para qué?
adorarlo, para establecer una relación. Entonces no fueron salvos nomás para quedarse así, sino fueron salvos porque Dios quiere establecer una relación con todos los que son salvos. Entonces vemos aquí que Dios establece ese pacto, esa relación. Y ese libro este libro de Éxodo es el libro de la redención, de la liberación y la formación espiritual a Israel como nación. De ahí se empieza a formar la nación de Israel en el libro de Génesis. Entonces Dios va haciendo todo con un propósito perfecto en cada libro, iglesia. Ahora, ¿cuál es el tema central de Éxodo? Hay un tema central, hay muchos temas, pero hay un tema central. Y el tema central es este: Dios salva a su pueblo y establece un pacto con él. Ese es todo el tema. Si quiere resumir a Éxodo, es eso: Dios salva para establecer una relación. Ese es Éxodo. Que obviamente hay mucha información detrás de eso, pero eso es una tesis pequeña de lo que podrías decirle tú a la gente de lo que se trata Éxodo. Ahora, ¿quién es el autor de Éxodo? Si saben, ¿verdad? Moisés. Un libro del Pentateuco. Moisés también es el autor de este libro, quien fue testigo directo de muchos de los eventos que él mismo relata en Génesis y en Éxodo, y ahorita vamos a ver otros libros. Ahora vamos a ver la estructura del libro de Éxodo. Capítulo 1 al 6. La estructura ahí podríamos decir que es la esclavitud en Egipto. Vemos del capítulo 1 al 6. Ahora hay 3 puntos. ¿Qué vemos ahí? Vemos Israel crece, pero a la misma vez crece y es oprimido. Punto número 1. Punto número 2, vemos el nacimiento y el llamado de Moisés. Y punto número 3, vemos que Dios escucha el clamor del pueblo, porque eso es lo que cambió todo, ¿verdad? Le clamaron y Dios escuchó y levanta a Moisés y levanta a Aarón para responder a lo que Dios escuchó. Pues ese es nuestro hermoso Dios, iglesia. Y por eso es bueno conocer esto, porque vas conociendo a Dios más y más, y te vas a apasionar y lo vas a amar más. Y yo podría estar aquí 4 o 5 horas. Si me aguantan, pues vamos a darle. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí en estos capítulos 1 al 6 que Dios ve, Dios oye y Dios responde al sufrimiento. ¿A poco eso no te anima, iglesia? Sabiendo que esto sucedió en el libro de Éxodo y sabiendo que también sucede en tu vida, que Dios te escucha, Dios te oye y Dios responde, iglesia. Lo único que tienes que hacer es clamarle a Él, es postrarte ante Él. Y ya voy a empezar a predicar, vamos a regresar aquí. Entonces vemos el punto número 2 del libro de Éxodo, la separación número 2, capítulos 7 al 12, vemos la liberación de Egipto. ¿Tú quieres conocer la historia de redención, de liberación? Vete a leer Éxodo 7 al 12. No versículos 7 al 12, capítulos 7 y 12, léelo todo y vas a entender la historia de redención. Y vemos aquí que en esta historia de capítulo 7 a 12 vemos que las 10 plagas contra Egipto, ¿correcto? Número 2, vemos la confrontación con el faraón. Fue pelea tras pelea, tras pelea, tras batalla contra el faraón. Y por último, que vemos algo bien importante al final, en el capítulo 12, la institución de la Pascua, que eso es súper importante, y esa nos apunta ¿a cuál? A la nueva Pascua. La antigua Pascua nos apunta, es un reflejo, es una sombra que hemos aprendido. ¿De qué? De la nueva Pascua, que es mejor que la antigua. Y gracias a Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí en el capítulo 7 al 12? Vemos que Dios muestra su poder sobre Egipto y ¿sobre quién? Sobre sus dioses. Ese era todo lo que Dios iba a demostrarle al faraón. Acuérdense que ellos, los de Egipto, tenían muchos dioses. Y Dios se manifestó ¿para qué? Para demostrarle que sus dioses no son nada. No nada. Punto número 3, capítulo 13 al 18, vemos la salida y el camino en el desierto, que nosotros terminamos ahorita hasta el 18, el capítulo 18, ahí es donde pusimos pausa ahorita,
pero es la salida y el camino en el desierto, capítulo 13 al 18. 3 puntos. Número 1, el cruce del Mar Rojo. ¿Se recuerdan, iglesia? Vimos el cruce del Mar Rojo. Número 2, provisión de maná y agua. ¿Se acuerdan cómo llegó el maná y cómo llegó el agua? O sea, wow. O sea, en Dios no hay escasez. O sea, si hay escasez en ti, pon tu vida en Él, ora, clama y dile a Dios que te afine el oído para que escuche su voz y pueda ser dirigido donde está el maná y donde está el agua, iglesia. Porque Dios es bueno. Y número 3, primera experiencia de ¿qué? De dependencia total en Dios. ¿Por qué? Porque Dios les dio ¿qué? El maná sin que trabajaran. Dios les dio el agua sin que lo buscaran. O sea, Dios peleó la batalla por ellos. ¿Se acuerdan en el mar que estaban haciendo Israel tomándose un café? No literal, ¿ok? Porque, el pastor ya está cambiando la Biblia. Ya se está, no, es para nomás decir que estaban sin preocupación. Israel nomás estaba viendo y Dios estaba peleando. Ese es nuestro Dios. Y punto número 4, capítulo 19 al 24, vemos el pacto en el Sinaí. Y vemos 2 puntos ahí en ese pacto. Vemos que Dios entrega los 10 mandamientos, ¿sí? A Moisés se los entrega. Y número 2, vemos que el establecimiento del pacto. Ahí Dios establece el pacto también. Entonces, ahí en ese momento, cuando Dios le da los 10 mandamientos y cuando Dios establece el pacto, algo sucede allí. Y quiero que entiendas. Sucede algo. Israel es llamado a ser una nación santa. ¿Por qué? Porque ya conocen, ya conocen la palabra de Dios, ya conocen la Biblia, ya no hay excusa. Esto es para traer santidad a tu vida, les está diciendo Moisés al pueblo de Israel cuando recibió las tablas, cuando recibió la información. Entonces no es nomás para que se vea bonita mi recámara, sino es para que este libro hermoso, sagrado, produzca un cambio en nuestras vidas. Como los 10 mandamientos establecieron leyes de Dios para que el ser humano supiera cómo caminar rectos, cómo convertirse en una nación santa, porque eso es importante para Dios. Número 5, la quinta división, capítulo 25 al 40, es la presencia de Dios y el tabernáculo, iglesia. Son expertos del tabernáculo porque hablamos del tabernáculo cuando en Good Friday y en la resurrección. Y entonces allí vemos en el 25 al 40 lo que es el significado del tabernáculo, el principio del tabernáculo. Y si quieren saber más del tabernáculo y la presencia de Dios, váyanse a Éxodo 25 40 y estúdienlo, estudien todos esos capítulos para que puedas entender qué significaba la presencia de Dios y qué era el tabernáculo y para qué era. Mucha información. Pero aquí les doy 4 puntos. Vemos número 1, que Dios da en estos capítulos instrucciones para el tabernáculo. O sea, todo lo que Dios quiere es a su manera. No es a la manera de Oscar. La arca, ¿quién instruyó a Noé? ¿Quién? Ya me estaba espantando. Dios, sí, Dios. Ok. Para el tabernáculo, ¿quién los instruyó al pueblo de Israel? Thank you. Y también vemos aquí, el becerro de oro, que está mal. Y vemos también la renovación del pacto, porque Dios les da el pacto y tiene que renovar el pacto otra vez porque son pecadores. Y capítulo 25 al 40 también vemos la gloria de Dios que llena el tabernáculo. O sea, es una hermosa historia todo esto, iglesia. Y ahí terminamos en 5 divisiones. Ahora, ¿cuál es el contexto histórico que podemos ver aquí? Bueno, número 1 es que el periodo aproximado es de 1500 al 1400 AC, según la postura tradicional. Israel vive como esclavo en Egipto por siglos. Vivió una esclavitud. O sea, la esclavitud no era nomás cuando Dios mandó a Moisés y 30 días se acabó. No, si ya eran esclavos desde antaño, años, siglos atrás. Y tardó para que fueran liberados por su propio pecado. Y el último punto que vemos aquí es que Dios cumple su promesa a Abraham. ¿Para qué? Para liberar a su pueblo. O sea, otra promesa de Dios. Y aquí vemos que marca el nacimiento de Israel como nación. En Éxodo, de ahí nace, de ahí marca, de ahí se establece
Israel como nación, iglesia. Eso es importante todo esto. Ahora, ¿quién fueron las personas destacadas en este libro de Éxodo? Yo sé. Súbete aquí, bro. Vente aquí, bro. Moisés y Aarón. Es el único que puso atención en Éxodo, creo, ¿eh? Moisés, líder y libertador. Aarón, portavoz y sacerdote. ¿Se acuerdan, verdad? Ok. Y número 3, el siguiente. Este lo tienen que saber, iglesia. Come on. Alguien allí que dio lata. ¿Quién? El faraón también, símbolo de oposición de Dios. Y por último, tenía que ser mujer. I'm sorry, no soy yo, en la Biblia es mujer. Miriam, líder y profetisa. Ahorita ven algo bueno de Miriam, que fue líder y profetisa, pero también pues la tuvieron que reprender por el chisme. No, y es bíblico, que no fui yo. Es bíblico, ¿por qué? ¿Y cuáles son los temas teológicos que vemos en el libro de Éxodo? Hay 5, iglesia, apúntelos. Número 1, ¿quieres aprender de teología? ¿Quieres aprender de la doctrina de redención? Aquí vemos número 1, redención. Dios libera a su pueblo, es la primera número 1. Teología número 2, el poder de Dios. El poder de Dios sobre naciones y dioses falsos. Teología, el pacto. Relación entre Dios y Israel. Número 4, la ley. Guía para vivir en santidad, porque para eso Dios establece la ley. Y por último vemos presencia de Dios. Dios habita con su pueblo. Todos estos 5 puntos teológicos te dan un entendimiento que puedes ver mucha más información durante toda la historia bíblica, iglesia. Ahora, ¿cuál es el tema clave de aquí de este hermoso libro de Éxodo? Que Dios salva para tener relación con su pueblo, iglesia. Por eso les he dicho y predico y seguiré predicando que cuando tú eres salvo no quedas igual. Si eres salvo, hay una transformación y hay un cambio en tu vida. No quedas igual. No eres el mismo gruñón, no eres el mismo grosero, no eres el mismo infiel, no eres el mismo XY. Eres transformado. Dios te va cambiando progresivamente, pero va siendo transformado. No quedas igual. Ahora, ¿cuál es el carácter de Dios aquí en Éxodo? Porque hay caracteres que vamos a ver en toda la Biblia y espero que sea igual de importante para mí, para ustedes como lo es para mí. Número 1, carácter de Dios, libertador. Ves a Dios como libertador, ¿por qué? Porque rescata a Israel ¿de qué? De la esclavitud. Número 2, ves el carácter de Dios poderoso, ¿por qué? Porque vence a Faraón y a Egipto. Número 3, ves la fidelidad de Dios, ves que Dios es fiel, ¿por qué? Porque Dios cumple con sus promesas. ¿Ves otro punto de Dios? Santo, la santidad de Dios, ¿por qué? Porque establece leyes, normas justas, ¿por qué? Porque Dios es santo y Él demanda santidad, no hay otra manera. ¿Ves también la misericordia de Dios? ¿Por qué? Porque perdona al pueblo rebelde, perdona a Israel. Y por último, ves la presencia de Dios, ¿por qué? Porque habita en medio de Israel. Esa es toda la teología que puedes ver tú en ese libro, que es bastante, iglesia. Mucha teología, mucha información. Y quieres estudiar los caracteres de Dios, ahí están. O sea, este es nuestro Dios poderoso. Entonces, como conclusión del libro de Éxodo, caray, nomás llevamos 2 libros. Y el libro de Éxodo revela ¿qué? Revela que Dios no solo libera, sino que también forma y guía a su pueblo. ¿Sí ven lo que revela Éxodo? Que Dios libera, Dios forma y Dios guía. Y lo mismo hace con nosotros. Cuando fuimos salvos, ¿qué hizo Dios? Nos salvó de la esclavitud del pecado, nos va formando con su palabra y nos va guiando con su palabra, iglesia. Entonces, lo que vemos en Éxodo lo vemos hoy en día con nosotros también. Otro punto es que el libro muestra un proceso completo. Apunta, si no has apuntado nada, apunta esto, el libro de Éxodo. Ese es el proceso que demuestra el libro de Éxodo. Ahí les va. Proceso número 1, liberación. Proceso número 2, relación. Y proceso número 3, transformación. Y eso es para tu vida también.
Porque Dios te libera, Dios quiere relación y Dios te transforma. God does not leave you the same. If you are saved, you got a new heart. You have a new mind. You have a new character. ¿Sí escucharon? Tuve que hablarlo en inglés porque luego, es que no entendí, pastor. Pues ahí les va. Entonces, vemos ese proceso completo en el libro de Éxodo. Y deja una verdad clave. Éxodo nos da una gran verdad. Y esta es la gran verdad. Que la salvación no es el final, sino es el comienzo de una vida con Dios. ¿Sí escuchaste? Éxodo nos revela que la salvación no es el final, sino es el comienzo de establecer una nueva vida, una nueva relación. ¿Con quién? Con Dios. Por eso somos salvos, iglesia. Para tener comunión con Dios. No para estar viendo a Netflix todo el día, no para estar viendo a Facebook, no para textear con todos mis amigos, mis amigas, para andar para allá y para acá. No. Fuimos liberados primordialmente. Tu prioridad es tener comunión con Dios. Ese es tu libertad. Dios pagó no para que te vayas de viaje, o te vayas con las amigas, te vayas a comer, que son cosas buenas, yo mismo lo hago, pero eso no es el punto principal de mi salvación. Mi salvación, tu salvación, prioridad número uno es glorificar a Dios, exaltar a Dios, comunión con Dios. Así que si no estás cumpliendo con ese propósito, yo te llamo hoy, te exhorto hoy que alinees tu vida y que tu salvación no sea de oki, sino que sea una salvación eficaz. ¿Y qué vimos en este ciclo? Vimos que liberación, relación, transformación. Sin relación jamás serás transformado, jamás. No podrás ser transformado. Y vamos a terminar con el libro de Levítico, ¿ok? ¿Sí? Lo terminamos exactamente 8:5. Ok. Como forma de introducción, déjenme tomar agua porque estoy hablando mucho. Ay, Señor. Ok. El libro de Levítico se enfoca y por eso me encanta a mí. ¿Tú quieres conocer la santidad de Dios? Lee todo el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque el libro de Levítico se enfoca en la santidad de Dios y en cómo su pueblo debe vivir para acercarse a Él. ¿De dónde creen que yo saco teología o doctrina de que no me puedo acercar a Dios nomás como yo quiera? Levítico. ¿Cómo te digo yo? Ni te atrevas a irte delante de Dios sin Cristo. ¿Cómo te digo yo? Ni te atrevas a ir delante de Dios sin arrepentimiento. Porque lo establece aquí en el libro de Levítico. Dios establece un orden, establece una forma para que tú te acerques a Él. Y mucha gente dice, es que yo me acerco a Dios como yo quiero, a mi forma. Él es amor, sí, es amor. Pero es un Dios justo, es un Dios santo y un Dios que dice, tú vienes a mí como yo te digo, no como tú quieras. Es la verdad. Y lo vemos aquí. Y después de que Dios redime a Israel en Éxodo, Levítico enseña cómo relacionarse con Dios mediante sacrificios, leyes y normas de pureza. Por eso en el libro de Levítico tenían que hacer sacrificios, tenían que cumplir con leyes y tenían que cumplir con normas de pureza, porque Dios estableció eso en su momento, pero ya vimos el viernes pasado que no cambió los corazones. Por eso vino un nuevo orden, un nuevo ley que en Cristo Jesús. Sin embargo, tenían que cumplir. Alguien que era quién. Ustedes saben quién era. El sumo. Él es el que cumplía eso. Pero no cambiaba corazones. Pero era algo que Dios estableció y lo tenían que cumplir. Ahora, ¿cuál es el tema central? Ya lo saben, el tema central es Dios es santo y su pueblo también debe ser santo. O sea, que todo el que se acerque a Dios tiene que ser santo. Ahora, santo no habla de perfección, ¿ok? No se confundan, porque pues entonces ni yo ni nadie aquí estamos capacitados para acercarnos. ¿Quién nos convierte en santos? Cristo Jesús. Entonces, el momento que tú crees en Él, eres salvo y te conviertes en ¿qué? En santo. Él nos da deposita su santidad en nosotros, quitándonos ¿qué? La corrupción de nosotros. Ahora, ¿quién es el autor? Si se la saben. Moisés. Moisés, una vez más, él es el autor de este hermoso libro levítico. Y el libro está dirigido especialmente ¿a quién?
a los sacerdotes de la tribu de Levi. Está dirigido a ellos. Ahora, ¿cuál es la estructura? Número 1, capítulo 1 al 7, vemos leyes de sacrificio. ¿Quieres conocer las leyes? Lee capítulo 1 al 7. Todas las leyes de sacrificio están ahí. ¿Cuáles eran? Holocaustos, ofrendas, sacrificios de paz, sacrificios por el pecado y por la culpa. Todo eso tenían que ser ahí. Tenían que cumplir con ellos. ¿Y esto enseña qué? Enseña cómo acercarse a Dios mediante qué. Mediante la expiación y la adoración. Fíjate cómo nos conecta esto con nosotros. ¿Cómo nos acercamos nosotros? Por medio de la expiación de nuestros pecados a través de Cristo Jesús. Entonces, no puedes venir a Dios sin Cristo. No puedes. Número 2, capítulo 8 al 10, vemos el sacerdocio. Vemos la consagración de Aarón y sus hijos. Y vemos juicios sobre Nabat y Abiú por ofrecer fuego extraño. ¿Qué pasó con estos seres cuando quisieron acercarse a Dios a su manera? Dios los exterminó, los mató. Porque Dios tomaba serio esto y lo toma hoy en serio también. Tú vas al cielo sin Cristo y tú vas a recibir este fuego extraño también. Vas a ser mandado al fuego. Es establecimiento de Dios, un Dios santo. Y vemos que Dios exige adoración correcta y reverente. No es nomás cualquier adoración como vemos en muchas iglesias que hacen un show y luces y tienen hasta, ya les dije, les platiqué un día que una iglesia puso una ¿cómo se llama? Un roller coaster. Un roller coaster en medio de la iglesia. No sé cuántos miles de dólares gastó este pastor, como $40,000, lo critican por eso. Y nomás para hacer un show de exhibición y instaló un roller coaster donde está predicando. Y tú dices, ¿qué es eso? Eso no es una adoración que Dios exige. Esto no es una adoración correcta y reverente. Por eso nos fijamos nosotros aquí que cantamos, qué letra hacemos. ¿Por qué? Porque Dios exige una adoración correcta y una reverencia correcta. No toda música cristiana. Y estaba hablando yo con Gonzalo, que no lo veo hoy, lo voy a regañar, no está aquí. Ayer estaba hablando yo con él. Y estábamos hablando de la música cristiana y quedamos de acuerdo que no toda música cristiana aún es buena para nosotros. No. Pero pastor, ¿cómo dices cristiana? Ya, pues está en categoría cristiana, pero en realidad no es cristiana. Es música que te quiere manipular, te quiere hacer llorar, te quiere hacer brincar, te quiere emocionar, pero es lo único que hizo. Es como los ritos. No cambia tu corazón esa música, no cambia tu mente, quedas igual. Estoy emocionado, lloré, me quebré, hasta juré que ya XY y en 2 días ya soy el mismo. Exactamente el mismo, como Israel. Nunca cambió mi corazón esa música, nomás me emocionó. That's it. Número 3, vemos capítulo 11 al 15, pureza. Vemos leyes sobre alimentos, enfermedades y limpieza. Y aquí es donde ciertas iglesias agarran estas leyes para ellos hoy en día también, de no comer carne de puerco, que es malo, que hay otras sectas que no toman medicamentos, ¿verdad? Que porque está mal. O sea, hay tantas cosas que usan del Antiguo Testamento para mal. Pero aquí vemos en el capítulo 11 al 15 que dice que enseña la diferencia entre lo santo y lo impuro. Y eso es lo que hoy en día debemos usar, Levíticos 11 al 15. Es como mantenernos nosotros santos y puros, marcando la diferencia con el mundo. Eso es lo que nos está revelando. Se tenían que vestir de una manera diferente, tenían que comer diferente, tenían que hacer ritos diferentes. ¿Por qué? Para marcar la diferencia. Entonces no había Biblia, no podías estar tú como muchos que andan con su Biblia para decir que soy cristiano. No, Dios les dice, te tienes que vestir de esta manera, tienes que comer de esta manera y tienes que hacer estos ritos para que te distingan entre los demás. Eso es lo que eran estos ritos de pureza en Levíticos 11:15. Y eso es lo que debe significar para nosotros. Número 4, capítulo 16, vemos día de la expiación. En el capítulo 16 de Levítico, que es ritual central del libro, y el sumo sacerdote hace expiación por todo el pueblo, lo que vemos ahí. Entonces vemos aquí que el corazón, es el corazón teológico de Levítico, es el día de la expiación.
Número 5 vemos, capítulo 17 al 27, vemos santidad práctica, o sea, poniendo la santidad en práctica. ¿Cómo? Vemos leyes morales, sociales y espirituales. Y ahí vemos en capítulo 17 al 27 que dice, sean santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Es lo que dice Dios. Sé santo porque yo soy santo. Vemos que la santidad debe reflejarse en toda nuestra vida, nos enseña el libro de Levítico. Y para terminar, contexto histórico, vemos que ocurre en el monte de Sinaí durante el tiempo en el desierto. Vemos también después del tabernáculo, vemos en Éxodo 40. Y por último vemos que Israel está siendo formado como nación. Dios sigue formando su pueblo. Dios sigue formando su nación. Así que vemos que no es un libro de historia narrativa, sino es una instrucción divina, el libro de Levítico, iglesia. Es instrucción para nosotros. Las personas destacadas, vemos una vez más a Moisés. Moisés como mediador entre Dios y el pueblo. Vemos a Aarón, el primer sumo sacerdote, y vemos a Nadab y Abid, que fueron ejemplo de desobediencia en la adoración. Dios toma muy en serio la adoración, iglesia. Y yo oro que todas esas otras grupos musicales se arrepientan de cómo hoy están cantando y tocando, porque es totalmente antibíblico. Ahora, yo no los pongo en categorías cristianas, pero lo podría poner yo en categoría de música positiva, podría ponerlo yo, puedes escucharla. Pero así que yo diría cristiana, no pondría yo esos grupos. Son 4 en mi mente que no voy a decir ahorita, que yo no los pondría en una categoría cristiana. Lo pondría en positive music, ok, pero nada que ver con alabar y exaltar a nuestro Dios. Por último, los temas teológicos que vemos aquí, vemos santidad de Dios, expiación por el pecado, sacrificio sustituto, pureza espiritual y moral y adoración correcta. Esa es la clave, iglesia. El pecado separa, pero Dios provee un camino para acercarse más a Él. Y terminamos con el carácter de Dios en Levítico. Lo que resalta más es, Dios es santo, completamente puro y separado del pecado. Número 2, vemos, Dios es justo, exige expiación por el pecado. No acepta el pecado Dios. Número 3, misericordioso. Vemos que provee sacrificios para el perdón. Ese es nuestro Dios tan hermoso. Les dice, yo los voy a perdonar, yo les voy a dar hasta la provisión para que seas perdonado. Y lo hizo con nosotros también, con Cristo Jesús. Nos dio a Cristo nuestra provisión para ser perdonados también. Vemos también que Dios, el carácter de Dios es un Dios ordenado porque establece normas claras. Por eso nuestro servicio es un servicio de orden, porque Dios es un Dios de orden y de aquí viene nuestra liturgia, en la ordenanza de Dios. No nomás lo hacemos por hacerlo. Y vemos, por último, el carácter de Dios es un Dios presente que habita en medio de su pueblo, iglesia. Y como conclusión, Levítico nos enseña que no se puede acercarse a Dios de cualquier manera. Dios establece camino para relacionarse con Él, mostrando que, número 1, el pecado es serio, la santidad es necesaria y la adoración debe ser correcta, iglesia. Debe ser correcta. Y en última instancia, Levítico apunta a una verdad mayor. Dios no solo llama a su pueblo a ser santo, sino que también provee el medio para que seamos santos. Ese es nuestro Dios hermoso. Si escuchaste, Dios nos llama a ser santos, pero como es hermoso, misericordioso y nos ama, no nos llama a ser santos en nuestras propias fuerzas, sino Él nos da la provisión para que tú y yo seamos santos, iglesia. Ese es nuestro Dios. Iglesia, vamos a pararnos. 3 libros y le recorté bastante.